y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó, nos redimió eh, y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que le sirviésemos a Él. Amén. Damos gloria a Dios porque Él ha sido bueno en este tiempo. Hoy es nuestro día número 16. Día número 16. Ya estamos casi a mitad de camino, casi a mitad de camino, y Dios ha sido bueno. Bueno, hoy vamos en esta mañana, en este tiempo, vamos a estar hablando cuando Dios nos visita para rendición. Eh, cada visita que Dios tiene un propósito diferente. Dios no nos visita nada más para que nosotros sintamos la presencia de Dios. A veces tenemos ese concepto, ¿no? De que Dios nos visita por el poder, Dios nos visita para darnos unción, Dios nada más nos visita, no, Dios visita, cada visitación de Dios tiene un propósito de Dios específico, y nosotros tenemos que estar claros en esto, en que cada propósito con el que Dios ejecuta esa visita, o con el que nosotros buscamos a Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos. Todos sabemos lo que es la oración, ¿verdad? Sabemos que la oración es hablar con Dios, es tener ese tiempo de intimidad con Dios, es poder expresar nosotros lo que sentimos, pero también estar atento a escuchar lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere decirnos. Y saben, a veces nosotros esas visitaciones, Dios nos entrega un llamado a animarnos, a darnos una dirección, pero en algunas ocasiones Dios viene para llevarnos a traer paz a nuestro corazón, y también para que usted y yo nos rindamos ante nuestros pensamientos y situaciones que nosotros a veces tenemos en nuestros corazones, a las cuales no le creemos al Señor, que el Señor está tratando. Entonces, mire, vamos a leer la historia en esta mañana de María. No sé si usted se acuerda, María, la María y Marta. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, verso 26-27. Vamos a leer el verso 38. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación es esta. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás, mire esto tan hermoso, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo:
he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dios a través del ángel visitó, ahorita vamos a estar leyendo la historia que también les dije de Ana y de María y Marta. Y Dios a través del ángel, ¿sabe? Se presenta a María para mencionarle que tenía el favor del Señor, para darles que esta noticia sobrenatural, esta noticia que tendría en su vientre el Hijo de Dios, tendría en su vientre el Hijo de Dios. Y es importante entender esto, que María estaba envuelta en el cumplimiento de la noticia profética más grande sobre la tierra, el cumplimiento de la venida del Mesías y hacerla a ella partícipe de algo que aconteciera tan grande sobre esa persona. Y yo quiero que en esta mañana tú y yo podamos ver estas cosas. A veces nosotros no creemos, ¿verdad? Que Dios pueda usarnos de manera tan extraordinaria como usó a María. A veces nosotros no creemos que podamos ser esos escogidos, esos llamados para, para hacer o para cumplir ese propósito grande que Dios tiene para ti y para mí. ¿Sabe qué es lo más hermoso de esto? Que María, aunque al principio se resiste, dice, pero es que no conozco varón, ¿cómo se hará esto que tú me estás diciendo? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será? A veces nosotros colocamos muchas lógicas en nuestra mente, a veces nosotros colocamos muchas lógicas en nuestros corazones, y cuando usted y yo colocamos las lógicas, pues no vamos a poder aceptar de golpe aquello que Dios nos está pidiendo que hagamos, aquello que Dios nos está pidiendo que, que cómo usarlo. Y qué nos toca a nosotros como hombres y mujeres de Dios. Nos toca rendirnos, nos toca esa rendición de poder aceptar ese llamado, de poder aceptar ese reto, de poder entender que nosotros, Dios, mire, el mismo ser que visitó a María, el mismo ser que estuvo dentro de María, hoy está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ha escogido para algo grande. Esto usted tiene que entenderlo en esta mañana. Ahorita Pedro oraba y Pedro decía algo muy importante en su oración, y era: Señor, levántanos como buenos líderes, levántanos como buenos líderes, levántanos, porque a veces nosotros no creemos en el liderazgo que Dios ha puesto en nuestras vidas. A veces no creemos en el don, en el llamado. Y realmente a ti y a mí nos falta rendirnos. ¿Rendirnos a qué? Rendirnos a ese llamado. Rendirnos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. María era una sierva de Dios, era una mujer consagrada para Dios. Y Dios ve nuestra consagración, y la consagración a Dios provoca que Dios nos escoja para cosas grandes. Diga amén a eso, por favor. Entonces no haga reparos lógicos cuando Dios te dice: te voy te voy a usar en gran manera, te voy a usar en gran manera. Entonces no ponga sus limitaciones de cómo será, de cómo lo voy a hacer. No ponga sus limitaciones, porque cuando Dios nos ha escogido, Dios ya conoce nuestras limitaciones, pero Dios toma el control de nuestras limitaciones. Dios toma el control de nuestras limitaciones, porque por eso es la debilidad. Dios conoce la debilidad del hombre, Dios conoce tu debilidad, mi debilidad, pero aún en medio de nuestra debilidad,
Dios se va a glorificar porque Él ha conocido nuestros corazones también y sabe lo que Él ha puesto y ha diseñado desde la eternidad para este tiempo en tu vida y en mi vida. Dígame, por favor, a eso. Diga amén a eso. Entonces, María, número uno, su consagración halló gracia delante de Dios. Delante de Dios. Y tú y yo, quiero decirte en esta mañana, disfrutamos de ese mismo favor que María tuvo. Disfrutamos de ese mismo favor porque Dios te ha escogido también a ti. Dios también me ha escogido a mí. Y Dios, escúchame bien, está contento con nosotros porque nosotros hemos decidido, ¿verdad? No lo amamos porque nosotros lo amamos primero. La Biblia nos enseña que Él nos amó primero. Pero Dios está contento. ¿Sabe por qué? Porque entre millones de personas, usted decidió decirle sí al Señor. Usted decidió darle el lugar al Señor. Y eso pone el corazón contento de Dios. El poder decirle que sí. El poder decirle que sí al Señor. Sí, Señor, yo me voy a rendir. Sí, Señor, yo quiero que tú lo hagas. Sí, Señor, hazlo conmigo una vez más. Entonces Dios se está glorificando. Dios quiere glorificarse aún más en medio de nuestra vida. Y quiero hacerte esa pregunta, ¿verdad? De lo que el ángel le dice a María, como para confirmarle que era una verdad, que era una realidad lo que él estaba hablando. ¿Acaso crees? Él le da a entender, le dice, mira, una pariente tuya, Elizabeth, siendo anciana, Dios le ha concedido dar a luz un hijo. Y este hijo, y ella queda, me imagino que en esa conversación ella queda sorprendida porque Elizabeth era anciana, era algo imposible. Pero él a través de ese milagro le dice, ¿tú crees? Por favor, yo necesito que usted abra su corazón en esta mañana, que abra su mente para que pueda recibir lo que Dios quiere darle. Miren, él le muestra, le habla, le dice, mira, esta pariente tuya está embarazada, aunque está en su vejez. Ese era un milagro que ya no se veía. Era un milagro que era muy difícil de ver, porque recordemos que Dios hizo silencio. Silencio. Y cuando Dios hizo silencio, entonces el Señor, en el silencio de Dios, ellos pensaron que nunca podían ver otra vez a Dios obrar. Aunque ellos estaban esperando el Mesías, mire que llegó Jesús y ni siquiera entendieron la visitación de Jesús. Porque el pueblo tenía mucho tiempo que no veía la mano de Dios obrar. Para esto María quedó sorprendida que una anciana quedara embarazada. Y lo más importante aquí, ¿sabe qué fue? Que el ángel le dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y yo quiero hacerte esa pregunta esta mañana. ¿Crees tú en tu corazón que nada es imposible para Dios? Sí, a veces nosotros lo confesamos, pero mira cuán difícil es aceptar un llamado, cuán difícil es aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros somos los primeros que decimos, cree, no hay nada imposible para Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero mire, usted no cree lo que Dios puede hacer en nuestros corazones, lo que puede hacer en nuestras vidas. Entonces nosotros mismos tenemos como esa etapa de incredulidad de aquellos que nosotros predicamos, de aquellos y que usted pueda aceptar que así como fue usada María, con algo tan grande, Dios también quiere usarte en este tiempo y manifestar algo grande, porque eso grande que se manifestó, lo grande, el Hijo de Dios que se manifestó en María, hoy se manifiesta a través de ti
y a través de mí. Dígame a eso. Dios quiere manifestarse a través de nuestras vidas. Entonces, ¿crees tú que hay algo imposible para Dios? Mira, quizás tú estás clamando por algo y ya diste por sentado quizás un diagnóstico, ya diste por sentado quizás una enfermedad en tu vida, en tu corazón, pero yo vengo a decirte esta mañana, nada hay imposible para Dios. El mismo Dios que hizo los milagros ayer es el mismo que hace los milagros hoy. Cree, Cristo todavía puede resucitar muertos. Cristo todavía puede hacer cosas tremendas, imposibles para el hombre, pero siempre serán posibles para el Señor. Amén. Y sé que muchas veces humanamente en nuestras oraciones nosotros clamamos al Señor, pero colocamos nuestro raciocinio humano. Y es normal, somos humanos. Pero ¿sabe? Lo que no es normal es que nosotros no creamos. Lo que no es normal es que nosotros no creamos. ¿Por qué? Porque muchas veces colocamos nuestra lógica. Y cuando usted y yo colocamos nuestra lógica, pues lógicamente, valga la redundancia, nuestros pensamientos siempre van a estar en la incredulidad y no en el creer de Dios. Entonces, ¿qué quiero pedirte? ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo en contra de tu voluntad? ¿Cómo le respondiste a Dios? ¿Usted cree que María quería salir embarazada? Me escogiste, está bien, pero era que yo no quería. Está bien, pero yo no estaba preparada, no estaba preparado. Cuando Dios nos llama, nosotros no estamos preparados, pero el poder entender que el propósito de Dios es mucho más grande en mi vida que hacer mi voluntad. Debo entender eso, debo rendirme a eso, debo entenderlo en esta mañana. El propósito de Dios es mucho más grande que nuestra propia voluntad. Y el propósito de Dios es maravilloso y es eterno ante el propósito de Dios. ¿Es fácil rendirte al Señor o te cuesta rendirte? Es como nosotros reaccionamos en la práctica, cómo lo haces. ¿Sabe? Hay muchas historias de rendición. Y te dije que te iba a narrar la de María y Marta, la de María y Marta, pero voy a narrarte una mejor. Porque se trata de quitar las fortalezas que hay en nuestro corazón. ¿Sabes? Dice la Biblia en Hechos capítulo 10, versos 9 al 20. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preguntaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo
3 veces, mire, escuche esto, se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Miren, escúcheme eso. Cuando Dios visita a Pedro a través de un... Y yo sé que muchos de los que están aquí ven visiones, tienen sueños, pero Pedro no comprendió el mensaje. ¿Por qué? Porque, ¿qué quería decir para Pedro? Lo que Dios limpió, no lo llames común, impuro o inmundo. Pero dice que después de esto, el Espíritu le habló a Pedro claramente y le mandó a viajar con los gentiles que le buscaban. La visión, escúcheme, de Dios y el orden y la orden explícita del Espíritu hicieron que Pedro se rindiera ante el Señor. ¿Por qué? Porque luego en la casa de Cornelio vemos allí cómo ocurre algo sobrenatural. Y dice, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse a acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin explicar. Escúcheme, Pedro entendió que Dios no hacía acepción de personas. Pedro logró entenderlo en su corazón, a pesar de lo que estaba pensando él. Y de esta manera dice la Biblia en Hechos 10:34 que los gentiles pudieron escuchar las buenas nuevas del Espíritu Santo, y dice que ellos lo recibieron. Y qué quiero preguntarte, quiero que reflexionemos. ¿Creíste que Dios te escogió quizás para una parte específica de un pueblo, o para cumplir un propósito solamente específico? Mira, no, Dios no nos escoge para un pueblo específico, Dios nos escoge para que nosotros podamos pregonar, anunciar a todos el evangelio de Dios. Hay personas que no le predican a otros porque quizás ellos creen que son menos inteligentes, menos talentosos. Quizás en nuestro corazón se ha enorgullecido y mire, a veces nosotros somos tremendos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque somos tremendos. Porque a veces vemos insignificante, hermanos, una labor que Dios nos ordena. Mire, nótese esto. Cuando se habla de llamado y de ministerio, nadie quiere el ministerio de los niños. Y muchas veces vemos eso como algo muy pequeño. Reciba en esta mañana. A veces vemos el ministerio de los niños como algo muy pequeño, como algo insignificante. Ay, tener esos niños, lidiar esos niños.
Uy, no, eso tiene su gente. A veces lo vemos así y no es así. Usted se está dando cuenta. Para Pedro, mire lo que le dice, lo que le acabé de leer. Pedro, dice la Biblia, que Pedro tenía en su corazón, dijo, es cosa abominable para un judío. Era por su cultura que él no podía sentarse con gentiles. ¿Y qué le dijo Dios? Pedro, ves con los gentiles. Y sabe, es muy fácil decir que lo hagan otros que tienen la vocación. Mire, había una persona que estaba congregando con nosotros. Me dijo, yo tengo llamado, yo soy cantante. Me dijo así, yo soy cantante. Yo en la iglesia era de otra iglesia. Ella comenzó a congregarse con nosotros, pero en la iglesia donde estaba la usaban como cantante, como ministra de alabanza. Cuando ella llegó a la iglesia, yo comencé a hablar con ella. Yo le dije, bueno, hija, ¿por qué tú no tomas el ministerio de los niños? ¿Sabe qué me dijo? A mí Dios no me ha llamado a lidiar niños. A mí Dios no me ha llamado para eso. A mí Dios me llamó nada más para esto. Está aquí. Está aquí. Yo hoy no veo los amén. Hoy no veo la gente participando. Rendirme es entender que es el lugar donde Dios quiere usarme. No es el lugar donde yo quiero estar. Uy, Dios mío. Rendirme es entender que no es el lugar donde yo quiero ser usado, sino donde Dios quiere usarme. Eso se llama rendición. Eso se llama rendición. Hermano, yo estuve como en 7 ministerios. En el ministerio de la liberación, en el ministerio de alabanza, en el ministerio de evangelismo, en el ministerio de los ancianos, en el ministerio de los niños, en el ministerio de los jóvenes. Me tocó pasar por todito, servidor, ujier, no sé, hermano, yo pasé por todo. Yo decía, mire, ¿sabe qué había en mi corazón? Lo único que había en mi corazón es todavía el mismo anhelo de servirle. Punto final. Yo siempre le decía al Señor, Señor, donde tú me quieras usar. Y ahora siendo pastor, a mí me han llamado iglesia. Pastor, ¿será que usted puede venir a adorar acá a la iglesia? Claro que sí. Donde Dios quiera usarme, yo estoy dispuesto para que me use, siempre lo digo. Y la gente ha quedado como, oye, qué chévere, pastor, porque hay pastores que, como ya son pastores, no van a otra iglesia a servir como salmistas, piensan que eso es algo como degradante porque ya están en un nivel, están en un estatus. Yo yo no tengo problemas con eso. A mí lo único que me importa es servirle y entender mi función, que donde Dios me quiera poner, pues yo voy a estar dispuesto a estar. Entonces, eso es rendirnos. Rendirme es, ok, Señor, si tú me quieres colocar en el ministerio de niños, yo estoy dispuesto a ir al ministerio de niños. Si tú me quieres usar como un servidor, otra vez, úsame otra vez como un servidor. Señor, si tú me quieres usar como esto, úsame otra vez como esto. Eso es estar rendido. Eso es estar rendido. Eso es poder entender lo que Dios, cómo Dios quiere usarlo. A veces, cuánto tú y yo hemos limitado a Dios, hemos limitado al Señor en predicarle a una persona, porque creemos, no, esa persona es esto, esa persona es lo otro, esa persona es esto. Hombre, yo que voy allá.
Obedece el Espíritu, porque es que el Espíritu Santo nos habla antes de que nosotros podamos, nosotros por nosotros mismos no vamos a tomar ese tipo de decisiones, pero por el Espíritu Santo sí. ¿Has obedecido al Espíritu de Dios cuando te ha hablado claramente, cuando te ha dado una visión, una orden explícita? Pedro se rindió. ¿Tú te rendiste? Usted y yo debemos hacer las cosas por obediencia, por obediencia. A ninguno de los que estamos aquí nos gusta lavar baños, ninguno. Pero ¿por qué lo hacemos? Por obediencia, porque queremos obedecer a Dios y entendemos que el ministerio es así. Obediencia. Me toca lavar el baño, lo lavo. Y lo lavo y ya. Ay, yo ni en mi casa lavo baño, yo tengo mi... No, bueno, me toca. Si Dios me pone a hacerlo, lo hago, porque tengo que tener esa disposición para hacerlo, esa disposición de servir a Dios. Y lo hacemos por gratitud, porque Dios en su misericordia permitió que el Evangelio llegase a mi vida, y así como llegó a mi vida, también pueda llegar a otros. Dios quiere que usted y yo nos rindamos. Dios quiere que usted y yo nos rindamos. Así que quiero que hagamos una oración. Uno de los mayores problemas antes de hacer la oración, quiero decirte, que tenemos en nuestra mente es que hay un alto tráfico de pensamientos. La mente tiene varios rieles y nosotros vivimos pensando en una cosa, en la otra, en una cosa, en la otra. Incluso cuando estamos en Dios es lo mismo. Pero la circulación de mis pensamientos debe rondar en una sola cosa. Y es que debo rendirme totalmente a Dios. Amén. Vamos a orar. Y usted pueda orar allí, cerrar sus ojos si puede hacerlo, o en el lugar donde esté, solamente haga esta oración. Si no puede abrir su boca, haga esta oración y diga: Señor, en esta mañana me rindo totalmente a ti, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo calle en mi mente, mi corazón, calle en las voces que en él suenan, que en él hablan. Me rindo a mi Dios Trino para que callen mis emociones, mis pensamientos y mis creencias. Me rindo y me someto al gobierno de Dios, porque el ruido exterior me perjudica. Diga conmigo: me rindo, Señor, porque lo demás contamina, me distrae, interfiere con mi comunión íntima contigo, Señor. Diga: me rindo a los pies de Cristo, porque su voluntad es mejor que la mía. Me rindo a los pies de Cristo para que lo natural que hay en mí se lleve a Cristo. Me rindo a los brazos de Dios para crucificar mi yo carnal. Me rindo ante Dios porque yo mismo puedo producir mis ruidos carnales nocivos para mi salud espiritual. Por eso me rindo en esta mañana. Me rindo ante ese Dios trino para que haga silencio en mi interior, en mi alma y mi espíritu. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en esta mañana. Hoy rendimos nuestro ser. Rendimos lo que somos, Señor. Rendimos, Dios amado, aún las fortalezas que estando en el Evangelio hemos obtenido, Señor. Permítenos rendirnos para lo que tú nos llames. María fue llamada para tener un hijo, algo que no esperaba. Pero por obediencia
dice que ella se rindió ante lo que decía la voz del ángel. Por obediencia al Espíritu, Pedro también se rindió. Rompió con sus estructuras culturales. Padre, trae ese rompimiento, Señor. Que hoy podamos rendirnos, Dios, y entender que cuán bueno, Señor, has sido tú para llamarnos a servirte, Señor. Para llamarnos, Señor, para hacer algo grande, Señor, en este tiempo. Tú que fuiste el mayor, Señor, serviste siempre al menor, Señor. Tú lavaste los pies de los discípulos, Señor. Enséñanos ese modelo de servicio, Señor. No te correspondía servirles, pero tú lo hiciste, Señor. Tú lo hiciste, amado Dios. Por eso te damos gracias, Señor. Porque tú quieres que nosotros nos rindamos, Señor. A ti no te importó ser el Hijo de Dios. No te importó, Señor, tu estatus, porque muchos te conocían. Muchos sabían que tú eras Dios. Muchos sabían que tú hacías milagros. Pero tú te rendiste, Dios. Tú te rendiste, Cristo. Te humillaste, Señor, hasta los sumos. Gracias. Gracias, Señor, porque tu vida, Señor, nos enseña el modelo de rendición, Señor. De rendirnos a nuestra voluntad y cumplir tu voluntad, Dios. Gracias, Señor, porque tu estilo de vida, Señor, nos muestra cómo tú eras, Dios. Cómo tú eras, Señor. Nos muestra cómo fue tu carácter. Nos muestra cómo fue tu rendición. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Queremos un ser más como tú, Señor. Quita de nosotros, Dios, aquello que está impidiendo, los ruidos que impiden que nosotros podamos rendirnos ante ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias, Dios, por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, bendiciones. Bendigo tu vida en esta mañana. Declaro la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Dios le Amén, bendiga. amén. Les amo en el amor del Señor. Que Dios les acompañe en todo el día. Aleluya. Dios bendiga.